Un piloto de 20 años salió cojeando de su monoplaza en la curva más rápida de Suzuka, y la Fórmula 1 entera se hizo la misma pregunta al mismo tiempo. ¿Fue culpa del piloto que iba adelante? ¿Fue culpa del piloto que venía atrás? ¿O fue culpa de un reglamento que lleva 3 carreras en vigencia y ya produjo una imagen que nadie quería ver? Hoy en este canal no venimos a darte una respuesta, venimos a darte todas las respuestas, las que defienden a Colapinto, las que cuestionan a Colapinto, las que señalan a Bearman y las que señalan directamente a la Federación Internacional del Automóvil, porque este incidente no tiene un solo responsable o quizás tiene varios al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que hace que valga la pena analizarlo en profundidad. Vuelta 22. Gran Premio de Japón 2026, circuito de Suzuka. Colapinto va adelante en el A526 de Alpine. Está en zona de recuperación de energía. Su batería está absorbiendo potencia del frenado y de la inercia del coche. En esa fase, el monoplaza reduce significativamente su velocidad. No es un error, no es una falla mecánica. Es el reglamento funcionando exactamente como fue diseñado. Bearman viene por detrás en el Haas. Activa el modo de impulso, el llamado modo Z. En ese momento su coche recibe un chorro de potencia eléctrica adicional. La diferencia de velocidad entre los dos monoplazas en ese instante exacto supera los 45 km por hora. Según algunos medios, incluso los 80 en la curva Spoon a más de 300 km por hora. Bearman gira a la izquierda para esquivar a Colapinto. Sale al pasto, pierde el control, el impacto contra las barreras registra 50 GE de fuerza, 50 veces la gravedad. Bearman sale cojeando del coche. 2 asistentes tienen que ayudarlo a caminar, y en ese momento la Fórmula 1 se parte en dos. Porque lo que pasó en esa curva no fue solo un accidente, fue el momento en que un debate que venía acumulándose desde hace meses finalmente explotó. Pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este canal cubre las noticias como nadie más te dice en la Fórmula 1, sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que los medios grandes no te dicen. El like ayuda al algoritmo de YouTube para que este video pueda llegar a más gente. Así que deja tu like ahora, mientras arrancamos con el análisis de hoy. Hay 3 grupos de personas que tienen opiniones completamente distintas sobre lo que pasó en esa curva. El primer grupo dice que Colapinto no hizo nada mal, que estaba haciendo exactamente lo que el reglamento permite, que si no podés anticipar una diferencia de velocidad de 50 km por hora en una curva a 300 por hora, el problema no es el piloto que va adelante. El segundo grupo dice que Colapinto sí tiene algo de responsabilidad, no por malicia, no por error técnico, sino por un pequeño movimiento en un lugar donde cualquier movimiento puede ser mortal. Y el tercer grupo no señala ni a Colapinto ni a Bearman, señala directamente a la FIA y dice que este accidente era previsible, que estaba anunciado, que los pilotos lo venían advirtiendo desde los test de pretemporada y nadie actuó a tiempo. ¿Cuál de los 3 tiene razón? Quizás los 3 al mismo tiempo. Hoy vamos a recorrer cada uno de esos argumentos, vamos a darle a cada posición la mejor defensa posible y al final vos vas a decidir. Para poder debatir bien, primero hay que entender bien. El reglamento de 2026 introdujo uno de los cambios más radicales en la historia de la Fórmula 1. La relación entre la potencia del motor de combustión y la potencia eléctrica pasó de ser 90-10 a ser 50-50. 50% combustión, 50% electricidad. Eso suena técnico, pero lo que significa en la práctica es enorme. Los coches de 2026 dependen de la batería de una manera que nunca antes habían dependido, y esa batería necesita recargarse constantemente, en cada frenada, en cada zona de baja velocidad, en cada momento en que el piloto suelta el acelerador. El problema aparece cuando ese proceso de recarga ocurre en un lugar donde el coche que viene detrás todavía está desplegando energía, porque en ese momento exacto los dos coches no compiten en las mismas condiciones. Uno frena para recargar, el otro acelera para adelantar, y la diferencia puede ser devastadora. Komatsu, el jefe de equipo de Haas, lo explicó con una precisión que vale la pena analizar en detalle. En la vuelta anterior al accidente, su GPS ya mostraba que Bearman tenía una ventaja de 20 km por hora respecto a Colapinto en esa zona de la pista. Eso ya es mucho, pero cuando Bearman activó el modo de impulso, esa diferencia saltó a 50 km por hora en cuestión de metros.
Komatsu no dudó en su diagnóstico, fue directo y sin rodeos. Colapinto siempre hacía lo mismo en esa curva, vuelta tras vuelta su velocidad era idéntica. Colapinto no se movió, no hizo nada diferente, no es culpa suya en absoluto. Ese es el testimonio del jefe de equipo del piloto que se accidentó, del piloto que podría haber usado esa declaración para proteger a Wehrmann y poner la responsabilidad en otro lado. No lo hizo, pero hay una voz que no estuvo de acuerdo con esa lectura, y esa voz tiene peso en la Fórmula 1. Jacques Villeneuve ganó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1997. Disputó 165 grandes premios. Sabe lo que es estar dentro de ese coche a esas velocidades. Y cuando analizó el incidente en F1TV, sorprendió a todos. Su posición fue clara. Le sorprendió que no se hiciera nada con Colapinto. Lo que no quería ver era un pequeño movimiento justo al aproximarse a la curva en un lugar tan peligroso, y añadió algo que abrió un debate todavía más grande. No entendía qué estaba pensando Colapinto moviéndose a una velocidad tan baja en un lugar tan peligroso. Ahí está la grieta, porque Villeneuve no está diciendo que Colapinto sea un mal piloto, está diciendo que en un lugar específico del circuito, a esa velocidad específica, un movimiento que en otro punto de la pista sería irrelevante puede tener consecuencias gravísimas. Alex Brundle, también analista de F1TV, agregó otro elemento que complica aún más el análisis. Según Brundle, en el coche de Colapinto no se veían las luces de recarga encendidas. Esas luces están diseñadas específicamente para alertar a los pilotos que vienen por detrás de que el coche de adelante está en modo de recuperación de energía. Si esas luces no estaban encendidas, Wehrmann no tenía forma de saber que Colapinto iba a tanta diferencia de velocidad. ¿Significa eso que Colapinto hizo algo incorrecto? No necesariamente. Significa que hay un vacío en el reglamento que permite que un piloto vaya a esa velocidad sin señalizar a los demás. Esa es la pregunta que importa, y es la pregunta que la FIA tendrá que responder antes de Miami. Ahora vamos al otro lado del debate, porque si la posición de Villeneuve tiene peso, la defensa de Colapinto también tiene argumentos que son muy difíciles de refutar. Primero, la FIA investigó el incidente y decidió no abrir ninguna investigación formal, ni siquiera se convocó a Colapinto ante los comisarios. Para la federación que regula el deporte no hubo infracción, y esto no es un tecnicismo burocrático. Los comisarios de la FIA en una carrera de Fórmula 1 no son personas que miran el incidente desde lejos, tienen acceso a los datos de telemetría, a las cámaras internas de los coches, a la comunicación por radio entre pilotos e ingenieros. Y con toda esa información decidieron que Colapinto no había hecho nada incorrecto. Segundo, Komatsu, como ya dijimos, exoneró completamente a Colapinto. Y Komatsu habló con información de primera mano. Tenía los datos del GPS de Wehrmann. Sabía exactamente qué velocidad llevaba Colapinto vuelta tras vuelta. Y fue categórico, no hizo nada diferente, no se movió, no es culpa suya en absoluto. Esas palabras no vienen de un defensor de Colapinto, vienen del jefe de equipo del piloto que se accidentó, del hombre que tiene todos los motivos del mundo para buscar una explicación que proteja a su piloto, y sin embargo eligió la verdad. Tercero, lo que estaba haciendo Colapinto en ese momento era completamente legal y absolutamente predecible, no se estaba moviendo de manera imprevisible, no estaba haciendo nada inusual. Estaba gestionando su energía de la misma manera que lo había hecho en la vuelta anterior, y en la vuelta anterior no había pasado nada. La diferencia no la creó Colapinto, la creó Wehrmann al activar el modo de impulso en ese preciso instante. Cuarto, el propio Wehrmann, una vez que tuvo tiempo para procesar lo ocurrido, no responsabilizó a Colapinto. Su mensaje fue sereno, se centró en recuperarse y en volver más fuerte para Miami. Dijo que ahora tiene un mes para volver más fuerte. En ningún momento señaló al piloto argentino como causante de su accidente, y eso viniendo de la persona que salió cojeando del coche, que tuvo que pasar por el centro médico, que sabe mejor que nadie qué vivió en esa curva. Es una declaración que vale más que cualquier análisis desde afuera. Y quinto, el argumento más importante de todos, Colapinto también fue víctima de ese momento. Lo dijo él mismo con una honestidad que vale la pena repetir en detalle. Fue muy extraño. Se sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad era enorme.
Era casi como si estuviera en una vuelta de salida y el otro tipo en una vuelta de empuje. Dijo que era realmente extraño, que era una curva que estaban tomando a fondo y que Berman iba a más de 50 km por hora más rápido que él. Y después agregó algo que resume mejor que cualquier análisis técnico lo que significa este reglamento para un piloto en pista. Dijo que cuando miró el espejo, Berman estaba dando vueltas en el pasto, pero que incluso girando en el pasto lo había adelantado. Imagínense eso, un piloto que ya había perdido el control del coche, que ya estaba en la hierba, que ya se estaba accidentando y aún así seguía siendo más rápido que Colapinto en ese punto del circuito. Eso no es un error de ninguno de los dos pilotos. Eso es un sistema que pone a dos personas en una situación que ninguna puede controlar. Colapinto no fue el causante del accidente. Colapinto fue el testigo más cercano y también fue una víctima, aunque su nombre no aparezca en el parte médico. Pará, detengámonos un segundo, porque hasta acá el debate estuvo entre dos pilotos y hay algo que estamos pasando por alto. Y si la pregunta correcta no es quién tuvo la culpa, sino porque nadie evitó que esta situación fuera posible, porque hay algo que cambia completamente la lectura de este incidente. Alonso lo dijo antes de que empezara la carrera. Fernando Alonso habló con Dasne antes del arranque del Gran Premio de Japón, y lo que dijo no fue una crítica vaga al reglamento. Fue una descripción exacta de lo que iba a pasar horas después. Sus palabras fueron estas: qué diversión va a haber adelantando sin querer. Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encontrás con una batería superior al coche que tenés adelante. O te estrellás contra él o lo adelantás. Es una maniobra de evasión más que un adelantamiento. Léanlo de nuevo. O te estrellás o lo adelantás. Alonso describió exactamente la disyuntiva que enfrentó Berman en la curva Spoon. Solo que Alonso lo dijo en el paddock a temperatura ambiente, sin presión, horas antes de la carrera, y sin embargo la carrera arrancó igual. Eso no es solo una crítica al reglamento, es una acusación implícita a todos los que tenían el poder de actuar y no actuaron. Porque Alonso no fue el único que lo advertía. Andrea Stella, jefe de McLaren, lo dijo después del accidente con una frase que define todo el problema. Dijo que el golpe de Berman no fue una sorpresa, que ya lo habían dicho en los test, que estaba en la agenda de la FIA, que no querían esperar a que ocurrieran incidentes para tomar medidas. El problema es que el incidente ya ocurrió y Verstappen, uno de los pilotos que más fuerte ha criticado el reglamento de 2026, lo explicó de una manera que cualquiera puede entender. Dijo que cuando un piloto se queda sin potencia y el otro usa el modo SATA, la diferencia puede ser de 50 o 60 km por hora y que eso puede ser muy peligroso, que parece un movimiento al frenar, pero también ocurre cuando hay una desaceleración brusca, que se puede producir un accidente grave. Esto lo dijo después del accidente de Berman, pero lo venía diciendo desde mucho antes. La pregunta que el paddock se hace ahora es incómoda. Si todos lo sabían, ¿por qué esperaron a que pasara? Este es el punto que los medios grandes tocan de manera superficial. Nosotros lo vamos a explicar completo. El reglamento de 2026 introdujo el sistema de gestión energética más complejo que la Fórmula 1 haya visto. Con una distribución 50-50 entre el motor de combustión y la potencia eléctrica, los coches dependen de la batería de una manera que antes era impensable. Y esa batería no es infinita, se recarga, se descarga y los equipos tienen estrategias muy específicas sobre cuándo hacer una y cuándo hacer la otra. El problema central se llama superclipping. Es el mecanismo por el cual el coche puede recortar activamente la energía disponible en ciertas zonas del circuito para optimizar la recuperación. En la práctica significa que un coche puede ir considerablemente más lento en una curva específica. No porque tenga un problema mecánico, sino porque el sistema de gestión energética decidió que ese es el momento óptimo para recargar. Para un piloto que viene por detrás, eso es completamente invisible. No hay señal de alarma, no hay bandera, no hay radio del director de carrera avisando que el coche de adelante está en modo de recuperación. El piloto de atrás ve un coche, calcula la distancia, calcula la velocidad y en el momento en que activa el modo de impulso para adelantar, la diferencia de velocidad explota a 50 o 60 km por hora en cuestión de metros. En Suzuka específicamente, la FIA ya había tomado una medida preventiva. Para la clasificación del fin de semana bajó el límite de regeneración máxima de 9 a 8 megajulios.
reconocieron que el circuito amplificaba el problema porque tiene pocas zonas de frenada intensa, lo que hace que el super clipping sea más frecuente y más pronunciado. Esa medida fue para la clasificación, no para la carrera. ¿Por qué? Porque en la carrera la situación es aún más compleja. Cada equipo tiene una estrategia de gestión energética distinta. Un coche puede estar recargando en un punto donde otro está desplegando. Y esa diferencia puede cambiar de vuelta a vuelta, de sector a sector, dependiendo de las decisiones de los ingenieros de cada equipo. Sainz lo formuló de la manera más clara posible. Dijo que ese es el problema cuando solo escuchan a los equipos que piensan que la carrera está bien, porque quizás se divierten viéndola por televisión. Desde el punto de vista del piloto, cuando competís contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km por hora. Eso en realidad no es competir. No hay ninguna categoría en el mundo donde se den estas velocidades de aproximación. Y añadió algo que resume todo el descontento del paddock. Espera que la Fórmula 1 recapacite, que llevaban tiempo avisando. Ese llevaban tiempo avisando es la frase más importante de todo el debate, porque si llevaban tiempo avisando y el accidente ocurrió, igual, la responsabilidad no es de Colapinto, no es de Behrman, es sistémica. Hay algo más que los medios grandes no te están explicando. Alex Brundle señaló en F1TV un detalle técnico que cambia la dimensión del problema. En el coche de Colapinto no se veían encendidas las luces de recarga. Esas luces están diseñadas específicamente para alertar a los pilotos que vienen por detrás de que el coche de adelante está en modo de recuperación de energía. Si esas luces no estaban encendidas, Behrman no tenía ninguna información disponible de que Colapinto iba a esa velocidad específica, no por mala fe de nadie, sino porque el sistema de señalización no estaba funcionando como se suponía que debía funcionar. Eso no es un error de Colapinto, tampoco es un error de Behrman, es una falla del sistema de información que se supone que debe proteger a los pilotos, y esa falla es exactamente lo que la FIA tiene que resolver antes de Miami. Verstappen, que lleva meses siendo el crítico más articulado de este reglamento, lo resumió con una precisión que vale la pena repetir. Dijo que cuando un piloto se queda sin potencia y el otro usa el modo Z, la diferencia puede ser de 50 o 60 km por hora, que eso es una diferencia enorme que parece un movimiento al frenar, pero también ocurren desaceleraciones bruscas y que se puede producir un accidente grave. Ese accidente grave ya ocurrió. La pregunta que la Fórmula 1 tiene que responder ahora es si fue suficiente para cambiar algo de verdad o si en Miami vamos a ver el mismo debate con otro nombre en el parte médico. Hagamos el ejercicio completo. Cada posición con sus mejores argumentos, sin parcialidad, sin fanatismo. Posición 1. Colapinto no tuvo ninguna responsabilidad, la FIA no investigó, Komatsu exoneró. El propio Behrman no lo señaló. Colapinto hacía lo mismo vuelta tras vuelta sin que nada cambiara de su parte. La diferencia de velocidad no la generó él, sino el modo de impulso que activó Behrman en ese instante exacto. Y lo más importante, estaba haciendo exactamente lo que el reglamento le permite hacer. Si el reglamento es el problema, el piloto que sigue las reglas no puede ser el responsable. Esta posición tiene un apoyo institucional que es muy difícil de rebatir. 3 fuentes independientes exoneraron a Colapinto, la FIA, Haas y el propio Behrman. En la Fórmula 1, cuando 3 actores distintos con intereses distintos llegan a la misma conclusión. Esa conclusión casi siempre es la correcta. Posición 2. Colapinto tiene una responsabilidad pequeña pero real. Villeneuve señaló un movimiento en la trayectoria en un momento crítico. Las luces de recarga no estaban encendidas, lo que privó a Behrman de información vital sobre el estado del coche de adelante. Y hay una pregunta que no tiene respuesta fácil. Si un piloto sabe que está yendo considerablemente más lento que los coches que vienen detrás, ¿tiene alguna obligación adicional de anticipar el peligro y extremar la precaución? Esta posición no dice que Colapinto sea culpable de nada. Dice que en una situación de altísimo riesgo, en la curva más rápida y más exigente del circuito, quizás había algo más que se podría haber hecho. Un ajuste de trayectoria, una posición más predecible, algo que le diera más información al piloto que venía por detrás. Pero esta posición tiene un problema serio. Para que sea válida, tendría que asumir que Colapinto sabía en tiempo real que Behrman venía activando el modo de impulso, y no hay ninguna evidencia de que tuviera esa información disponible en ese momento. Posición 3. El reglamento es el
verdadero responsable. Esta es la posición más sólida, la más respaldada por los propios actores del paddock y la que más incómoda resulta para la FIA. Alonso lo anticipó antes de la carrera. Stella dijo que no fue sorpresa. Sainz dijo que llevaban tiempo avisando. Verstappen lo describió con precisión técnica antes y después del accidente. Komatsu lo explicó con los datos del GPS. Y la propia FIA, con su comunicado, reconoció implícitamente que el reglamento tiene aspectos que requieren mejora urgente. El reglamento de 2026 creó condiciones en las que dos coches en el mismo punto del circuito pueden ir a velocidades radicalmente distintas, sin que ninguno de los dos pilotos haya cometido ningún error, sin que haya una señalización adecuada que le avise al piloto de atrás lo que está pasando, sin que haya un protocolo claro de cómo gestionar esa diferencia de velocidad en curvas de alta velocidad. Eso no es competencia, eso es un sistema que pone a personas en situaciones de riesgo que no pueden controlar. Y cuando eso ocurre, la responsabilidad no es del piloto que sigue las reglas, la responsabilidad es de quien diseñó las reglas. ¿Pueden coexistir las tres posiciones? La respuesta honesta es sí. Colapinto puede no haber tenido culpa alguna y al mismo tiempo haber estado en una posición de pista que en condiciones ideales podría haberse evitado. Wehrmann puede haber tomado la decisión tácticamente correcta con los datos disponibles y al mismo tiempo haber subestimado el riesgo real de esa curva específica. Y el reglamento puede ser el principal responsable, sin que eso exima a la FIA de haber podido actuar antes. Los debates que parecen más simples a veces son los más complejos, y este es uno de ellos. La FIA emitió un comunicado oficial tras el accidente. En ese comunicado reconocieron que el reglamento de 2026 ha sido objeto de debates continuos desde su introducción, que incluye parámetros ajustables en lo relativo a la gestión energética que permiten optimización basada en datos reales, que están trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes, y que en abril habrá reuniones específicas para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir mejoras. Prometieron novedades antes del Gran Premio de Miami. ¿Es suficiente? Depende de cómo se mida. Por un lado, es la primera vez que la FIA reconoce de manera tan explícita que el reglamento tiene aspectos que requieren revisión urgente. Eso no es menor. En la historia reciente de la federación, ese tipo de admisiones no suelen llegar tan rápido. Y el hecho de que el comunicado se publicara horas después del accidente de Wehrmann, no 3 días después, no una semana después, indica que hay una presión real dentro del sistema que esta vez no se pudo ignorar. Por otro lado, Wehrmann ya está recuperándose de una contusión en la rodilla. El accidente ya ocurrió y la promesa de reuniones en abril, después de que los pilotos llevaban meses advirtiendo sobre exactamente este tipo de situación, genera más preguntas que respuestas. ¿Cuántas advertencias necesita la FIA para actuar antes de que ocurra el accidente y no después? Sainz fue brutal en su respuesta. Espero que la Fórmula 1 recapacite, porque llevábamos tiempo avisando. Y añadió algo que define mejor que cualquier otra frase el problema de fondo. Dijo que ese es el problema cuando solo escuchás a los equipos. Los equipos ven la carrera por televisión y se divierten, pero los pilotos son los que están en la pista, los que sienten la diferencia de velocidad, los que toman las decisiones en fracción de segundo. Y según Sainz, sus voces no estaban siendo escuchadas con la misma atención que las de los ingenieros y directivos. Eso es un problema institucional que va más allá de este incidente específico. Porque si el sistema de toma de decisiones de la Fórmula 1 prioriza la perspectiva de las personas que analizan la carrera desde una pantalla sobre la perspectiva de las personas que la corren, entonces el accidente de Wehrmann no es la última imagen, así que vamos a ver. Es solo la primera que fue lo suficientemente grave como para que no se pueda ignorar. Y hay un dato que hace todo esto aún más difícil de procesar. La FIA ya había tomado una medida preventiva para Suzuka. El límite de regeneración máxima en clasificación fue bajado de 9 a 8 megajulios. Reconocieron que el circuito amplificaba el problema. Tomaron una medida para la clasificación, pero no para la carrera. El accidente ocurrió en la carrera. Eso no es mala suerte.
Eso es una brecha que alguien debería haber cerrado antes de que los coches salieran a la pista el domingo. Hay una dimensión de este incidente que los medios grandes prácticamente ignoraron. Colapinto no solo fue involucrado en el accidente de Bearman, también recibió después una oleada de mensajes de odio en redes sociales que no tenía ningún sustento real. Frases como "pudiste matar a Bearman", acusaciones de tentativa de homicidio, insultos directos y ataques personales de seguidores del piloto británico que decidieron señalar al argentino sin ninguna evidencia de que hubiera hecho algo incorrecto. Y esto merece analizarse, porque no es solo una cuestión de redes sociales. Lo que le pasó a Colapinto en las horas siguientes al accidente refleja algo que ocurre de manera sistemática en el deporte de alto nivel en la era digital. Cuando hay un accidente, la audiencia necesita un responsable, y cuando la narrativa del deporte tiene un protagonista muy popular por un lado y un piloto que muchos no conocen por el otro, la lógica del fandom suele señalar al segundo antes de revisar ningún dato. Colapinto no es un nombre que los fanáticos de Bearman tengan en mente como protagonista de la Fórmula 1. No tiene el peso mediático que tiene un piloto británico en los medios anglosajones, y eso lo convirtió en un blanco fácil para una narrativa que no tenía ninguna base real. La respuesta de Bullet Sports Management, la agencia que representa a Colapinto, fue directa y sin rodeos. Publicaron un comunicado diciendo que la carrera fue una para olvidar, que Franco tuvo mala suerte con el momento en que salió el coche de seguridad, lo que arruinó sus posibilidades de luchar por los puntos, que el incidente fue consecuencia de las nuevas normas de gestión de energía, como confirmó el comunicado oficial de la FIA, y que a pesar de recibir críticas y odio injustificados, estaba rodeado de la gente adecuada que se asegura de que se sienta seguro y feliz. Ese comunicado tiene una doble lectura. Por un lado, es una defensa lógica y bien fundamentada de un piloto que fue injustamente señalado. Cita la FIA, cita los hechos. Es precisa y equilibrada. Por otro lado, la necesidad de publicar ese comunicado en primer lugar dice algo sobre el nivel de presión al que está sometido Colapinto en este momento de su carrera. Es su tercera carrera como piloto titular confirmado de Alpine. Viene de una actuación brillante en China, donde llegó a estar en posición de podio, y en Japón, después de un fin de semana complicado técnicamente, termina siendo el centro de una controversia que no generó, sino que simplemente sufrió. Eso es mucho peso para un piloto de 21 años que todavía está aprendiendo la categoría, pero lo que dijo la agencia en su segundo comunicado también es importante. Dijeron que Colapinto es más fuerte de lo que creen, que los comentarios negativos no le afectarán, que pueden estar tranquilos porque está rodeado de la gente adecuada. Y eso, si conocemos un poco la historia de Colapinto, no es solo una frase de relaciones públicas, es un dato real sobre su carácter. Este es el mismo piloto que fue a Europa solo a los 14 años, que cocinó arroz en una pava eléctrica para ahorrar dinero, que ganó campeonatos sin el presupuesto de sus rivales, que llegó a la Fórmula 1 como sustituto de último momento en Williams y se metió en la historia del deporte en pocas carreras. La presión no es algo nuevo para él, pero eso no significa que sea justo que tenga que cargarla. Un momento, hay algo más en esta historia que casi nadie está conectando. Esta no es la primera vez que Colapinto quedó en el medio de una situación de altísimo riesgo que el reglamento de 2026 hizo posible. En la largada del Gran Premio de Australia, el coche de Lawson se quedó quieto en el medio de la pista. Colapinto realizó una maniobra de evasión impresionante que literalmente evitó un accidente a altísima velocidad. En Japón, Bearman no tuvo el mismo margen que Colapinto tuvo en Australia. 2 carreras, 2 situaciones de riesgo extremo, el mismo patrón, el mismo reglamento. ¿Cuántas veces más? Después de recorrer todos los argumentos, la conclusión honesta es la siguiente: Colapinto no tuvo la culpa del accidente de Bearman. La evidencia es abrumadora. La FIA no investigó. Komatsu exoneró. El propio Bearman no lo señaló. Y lo que estaba haciendo era completamente legal bajo el reglamento vigente. Pero eso no significa que nadie tenga responsabilidad, porque hay una responsabilidad mayor que la de un piloto.
hay una responsabilidad institucional, la responsabilidad de quienes diseñaron un reglamento que permite estas diferencias de velocidad, la de quienes escucharon las advertencias y no actuaron, la de quienes sabían que esto era posible desde los test de pretemporada y dejaron que 3 carreras transcurrieran antes de anunciar reuniones. Villeneuve tiene razón en que la situación era peligrosa, pero la dirección de su crítica estaba mal apuntada. El problema no es Colapinto, el problema es un sistema que pone a 2 pilotos en el mismo punto del circuito con 50 km/h de diferencia y no le avisa a ninguno de los dos que eso está pasando. Eso no es un error de pilotaje, eso es un error de diseño y la Fórmula 1 tiene hasta Miami para demostrarlo. Llegamos a la parte que más nos importa. Queremos saber qué piensan ustedes. Primera pregunta. ¿Tuvo Colapinto alguna responsabilidad en el accidente de Behrman? Nuestra posición es clara. Ninguna. Siguió el reglamento. No se movió. Fue exonerado por la propia Haas. Pero Villeneuve señaló un pequeño movimiento en la trayectoria que puede o no tener relevancia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tuvo responsabilidad o fue una víctima del contexto? Comenten con sí o no y expliquen por qué. Segunda pregunta. ¿Tuvo Behrman responsabilidad por activar el modo de impulso en un lugar tan peligroso? Komatsu dijo que no fue un error, que era la decisión correcta dados los datos disponibles, que en la vuelta anterior el GPS mostraba exactamente la misma diferencia de velocidad y no pasó nada. Pero hay quienes dicen que en la curva Spoon, a esas velocidades, hay decisiones que simplemente no se pueden tomar sin asumir el riesgo. ¿Fue un mal cálculo de Behrman o cualquier piloto habría hecho lo mismo? Tercera pregunta. ¿La FIA actuó a tiempo o esperó demasiado? Los pilotos lo venían advirtiendo desde los test. Alonso lo describió con precisión horas antes del accidente. Stella dijo que no fue sorpresa. Y sin embargo, el accidente ocurrió y las reuniones prometidas son para abril. Nuestra posición es que la FIA llegó tarde, pero reconocemos que modificar un reglamento técnico de esta complejidad en el medio de la temporada no es simple. ¿Ustedes creen que la FIA actuó lo más rápido que podía o que priorizó otros intereses? Cuarta pregunta, la más polémica. ¿Está la Fórmula 1 dispuesta a perder a Verstappen o a sufrir un accidente más grave antes de cambiar este reglamento de verdad? Verstappen ya lo dijo, está evaluando su futuro, no le gusta conducir estos coches, lo llama directamente antiplacer de conducción. Su padre fue aún más categórico, ya no disfruta de verlo correr y tiene contrato hasta 2028, pero con cláusulas de rendimiento que el inicio de temporada no está ayudando a cumplir. La Fórmula 1 va a esperar a perder a su figura más dominante de la última década para actuar, o el accidente de Behrman fue el punto de inflexión real. Comenten su predicción. ¿Habrá cambios reales antes de Miami o serán parches temporales? Si este análisis te hizo pensar, si encontraste argumentos que no habías considerado, o si simplemente crees que hay una posición que nosotros no representamos bien, el lugar para decirlo es la sección de comentarios. Este canal existe para hacer exactamente esto, tomar los temas que generan debate y analizarlos desde todos los ángulos, sin fanáticos, sin parcialidad, sin el relato oficial. Si todavía no estás suscrito, hacelo ahora. Y deja tu like si el debate valió la pena. Antes de cerrar, una pregunta que queda abierta después de este gran Premio de Japón. Con 5 semanas sin actividad en pista por la cancelación de Bahrein y Arabia Saudita, ¿qué va a pasar con Colapinto en ese parate? ¿Puede aprovechar el tiempo para entender mejor el coche? ¿Va a mejorar el A526 para Miami? ¿Y qué pasa si los cambios que prometió la FIA no son suficientes para el circuito de Miami? Esas preguntas las vamos a responder en el próximo video. No te lo pierdas.